Cierro la puerta. Sí, por favor. Bienvenidos a la presentación por parte de Jorge Rodríguez, de nuestro departamento, del profesor también asociado al área de Asia Oriental y, por tanto, vinculado al programa de estudio de Asia Oriental, al programa de doctorado en lenguas modernas en la línea de investigación de Asia Oriental. Es una sesión híbrida en la que participa también algún compañero o compañera en versión online, y la sesión la estamos grabando. Supongo que estará disponible después en Studium por si alguien quiere volver a consultarla. El sentido de, antes de comenzar, voy a pasar a las personas porque no es que ponerme para hacer un control de asistencia. Si hubiera algún problema con la parte online, pues la persona que está conectada nos puede poner un chat, nos puede poner un aviso de algún tipo. En principio, entendemos que el audio funciona y la cámara también. Bien, pues se trata, como no sé si habéis sido la primera sesión a la que asistís, creo que ya es la segunda o tercera dentro del programa. En el mes de febrero, el programa de doctorado este año ha puesto en marcha como una novedad una serie doble de conferencias entre los meses de febrero y marzo, que no sé, no recuerdo si son de asistencia obligatoria o voluntaria. Yo creo que son voluntarias, dirigidas a los alumnos matriculados en nuestro programa de doctorado. La idea es que tengáis un contacto con, por un lado, jóvenes doctores que han egresado de nuestro programa en fechas más o menos recientes, para que tengáis un contacto directo con compañeros que ya han egresado y que, bueno, pues en un coloquio, en una presentación y un coloquio que vamos a tener a continuación, pues podáis haceros una idea de qué futuro inmediato os espera, os puede esperar. Yo creo que esta es la idea matriz de esta iniciativa. Y eso combinado en el mes de marzo con aportaciones por parte de veteranos, de miembros del programa de doctorado, que ya tenemos más años desde que defendimos nuestra tesis, y que podemos aportar pues, nuestra experiencia como investigadores postdoctorales durante una serie de años, y por tanto podéis tener una idea más concreta de en qué ha consistido o en qué consiste una carrera investigadora. Entonces, tanto desde el ángulo de alguien que está comenzando su carrera de investigación, que todavía está cerca de vosotros, y que por tanto os puede aportar cosas que a lo mejor a los veteranos ya se nos escapan, o que hemos hecho programas de doctorado muy diferentes al vuestro, entonces ya hay un cierto distancia, hay un cierto decalaje, pues os pueden aportar una visión más fresca de lo que tenéis en vuestro futuro próximo. Y nuestra experiencia, los veteranos, bueno, pues una experiencia larga de investigación, os podemos aportar, pues bueno, en qué consiste una carrera investigadora, qué dificultades tiene, qué pros y qué contras, quizá, dependiendo un poco de vuestro interés. Entonces, es un programa un poco diseñado a la carta de, primero, es experimental, porque es el primer año que lo hacemos. Si funciona, seguiremos haciéndolo en años sucesivos. Algunos compañeros recién matriculados en doctorado se sorprenden de que en nuestro programa no hay docencia, prácticamente no hay docencia. Hay un curso de formación metodológica para que les habéis ingresado
sin tener esa formación previa en el máster, que os da acceso al doctorado. Pero la mayoría venís ya con formación metodológica hecha, por tanto, la parte de docencia es cero. Y claro, esto a los que se acaban de matricular, que venís de un máster con mucha docencia, después de tener esa experiencia, sorprende a algunos, les sorprende un poco. Llegar al doctorado y ahora qué hago. Las clases cuando empiezan, pues no hay clases. Entonces, y claro, tutoría doctoral no se puede convertir en una clase, no puedes estar todos los días con tu tutor preguntándole qué hago cada día, como si fuera dándote una tarea diaria, ¿no? No funciona el doctorado, es un sistema de formación autónomo. El doctorando estudia por su cuenta, investiga por su cuenta y se forma a sí mismo con la ayuda del programa. Entonces, pensando en esto, en esa carencia de presencialidad, de contacto de vosotros como alumnos, alumnas en este caso, con el equipo docente de que formamos el programa, pues se ha pensado, bueno, pues generar algunos momentos en los que ese contacto se pueda suplir, además de con vuestro director o directora de tesis, pues también con demás. Esa es la idea que hay detrás de esto, suplir un poco esa percepción de esa carencia de docencia, de sentirte un poco abandonado en el doctorado y tal, pues la idea es esa, que os sintáis un poco acompañadas en vuestro periplo doctoral. Bueno, dicho lo cual, en el mes de febrero los invitados son todos jóvenes investigadores. Jorge Rodríguez, que tenéis aquí, voy a cogerme una nota, una chuleta, para deciros algún dato más en concreto. Jorge es del programa de la línea de investigación en estudios japoneses. Es el doctor más joven en este momento, no es más joven, ¿no? El más joven que ha salido de nuestra línea de investigación en este programa de doctorado, a pesar de que su tesis la defendió en 2021, hace ya 2 años. Pero después de él no ha habido nadie todavía. Estamos a la espera de que se vayan doctorando y vayan defendiendo los que están cerca, los que están en próxima defensa. Por tanto, le sugerimos a Jorge, si no tenía inconveniente, dado que es el más joven dentro de los doctores, pues que aceptaran compartir con vosotros su experiencia. Y bueno, en principio, Jorge lo que va a hacer es presentaros su tesis, haceros una presentación resumida de en qué consistió su tesis doctoral, y después pasaremos a cuestiones más prácticas relativas a, por ejemplo, cómo decidió su tema doctoral y cómo fue el proceso para ir investigando y al final generando una tesis doctoral, todo lo que es la parte práctica. En la parte práctica, él nos va a contar su experiencia y después la haremos más interactiva. Entonces, vosotras preguntad lo que queráis preguntar en la oportunidad. Él lo ha hecho en la línea de investigación de estudios japoneses, por tanto, ha tenido experiencia directa con el problema de cómo conseguir los recursos para poder desarrollar la tesis, el tema del contacto con Japón desde Salamanca, sobre estas cuestiones, pues él seguramente os puede ilustrar. Bien, Jorge, para que tengáis una idea de su proceso, es graduado en Historia, en el año 2013, también en la Universidad de Salamanca. Después simultáneamente, hizo un máster de patrimonio en el mismo año. Y en el 2013 ya tenía el grado en Historia y tenía el título de máster en patrimonio.
A continuación, cursó el MAO, que conoce Mayaren y conoce Sara, el máster universitario en estudios de Asia Oriental que ofrece la Universidad de Salamanca y la Facultad de Ciencias Sociales. Está situado no es el máster de que tenemos en la Facultad de Filología. Se graduó en el máster en 2015. Me cuenta que se tomó un año sabático y en 2016 ya se matriculó en nuestro programa de doctorado. Lo cursó con éxito, acabándolo en 2021. Pero se tomó 5 años, fueron 5 años para cursar después nos cuenta un poco, si os interesa, las circunstancias personales de cómo cumplió esos 5 años. Bien, y defendió una tesis doctoral en la línea de investigación de cultura japonesa con el título de La dinámica circular de las relaciones entre el ámbito aficionado y el ámbito profesional a través de la creatividad de los otakus. Luego, su tema de investigación fueron los otakus, tema novedoso. No hay en nuestro programa nadie que haya trabajado esto hasta ahora y bueno, él, después de ser doctor, ha conseguido ya una plaza como profesor en nuestro departamento. De modo que es un caso de éxito. Quizá podemos decir aquello que dicen los anglosajones de success comes when opportunity meets preparation, ¿no? Pues bueno, es un caso de éxito y lo dejo en sus manos que nos cuente cómo lo vive, cómo lo vivió y cómo lo está viviendo. Bien, Jorge, tiene una palabra. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues primero buenas tardes a todas. Yo cuando estaba pensando qué traer hoy, pues pensé, voy a traer la tesis como tal, voy a presentaros un poco en qué consistía y de paso, pues dentro de su estructura, ver también qué decisiones me tocó ir tomando en cada uno de los momentos. Luego ya, después de terminar de hacer la presentación, pues si queréis, como ha dicho Alfonso, ya os comento un poquito más detalles más prácticos y detalles más concretos. Pero bueno, básicamente el PowerPoint es la defensa, o sea, es el mismo de la defensa y lo vais a ver tal cual fue. A ver si se entiende esto, pues ahora se acaba. Otra vez. Si no te pones aquí, porque como no hay actividad... Pues sí funcionaba antes. No hay actividad online. Qué raro. Pínchale en la pantalla, a ver si a lo mejor es que se ha cambiado de... Ah, mira, ahora ya. Pues, pero le doy yo. No, pero ya funciona. Es porque estaba fuera de... No se había pillado. Bueno, lo primero que yo hice a la hora de defender la tesis fue de las últimas cosas que planteé a la hora de escribirla, que es tratar de buscar, de definir qué es lo que yo había hecho, porque en el fondo pues necesitabas siempre tener claro cuál es la base argumentativa para lo que tú estás diciendo. Lo puedes tener muy claro lo que dices, pero tienes que justificarlo de alguna manera. Entonces yo me basé en el concepto de la creatividad y dentro del concepto de la creatividad trabajé con Robert K. Sawyer, un filósofo que define la creatividad como, bueno, la define de muchas maneras, pero entre esas maneras dice que desde un enfoque sociocultural, que es lo que yo estoy trabajando, la creatividad se puede definir como la generación de un producto que se considera nuevo y que también es apropiado, que es útil y que tiene un valor para el grupo. Entonces, sobre este concepto de la creatividad, he intentado vertebrar toda la argumentación que tiene la tesis. Aplicando este concepto a la cultura otaku, pues podemos tratar de ver si los productos que pertenecen a la cultura otaku están dentro de esta definición de creatividad. Cuando yo hablo de cultura otaku, de productos comerciales de la cultura otaku, me refiero a lo que digo ahí de manga, anime, novelas ligeras o videojuegos. Esto es una definición propia
yo utilizo mucho este concepto de cultura otaku, pero no se suele usar de esta manera tan específica. Y sobre todo, listando de esta manera los productos o los ámbitos culturales que yo creo que engloba. Cuando se habla de cultura otaku se suele pensar en manga y anime, pero yo he introducido pues, las novelas ligeras y los videojuegos considerando que forman una pirámide. ¿Vale? Bueno, pues estos productos como tal encajarían perfectamente dentro de esta definición. Son productos que tienen un valor obvio, es un valor comercial, que tienen una utilidad para la gente que los consume, una utilidad en cuanto a ocio, pero no deja de ser una utilidad, y que estrictamente pues son nuevos, aunque se parezcan muchos unos entre otros, pues estrictamente son originales. Entonces, ¿qué ocurre con una característica que el otro gran referente de mi tesis, que es el filósofo Asuma Hiroki, luego si queréis hablamos un poquito más de cómo llegamos a este señor, una de las características que él considera que son básicas o incluso principal en la cultura otaku son estos, los Nijiso Osaku. Nijiso Osaku sería como trabajos derivados, algo que se hace derivado de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué serían los Nijiso Osaku? Pues todas esas obras que crean los fans alrededor de las obras comerciales. Entonces, para Asuma Hiroki, los Nijiso Osaku son característicos de la cultura otaku. Es algo que en otras aficiones, que en otros ámbitos culturales no existe o no existe de la misma manera. Para los otaku, según Asuma, los Nijiso Osaku y las obras originales tienen el mismo valor, son equivalentes. Y entonces eso sería una característica. Entonces, mi pregunta y la que trata de responder la tesis es, bueno, si los productos comerciales otaku son creativos dentro de la definición de creatividad de Sawyer, los Nijiso Osaku también tienen ese mismo valor. Porque si para los aficionados, según Asuma, los Nijiso Osaku tienen el mismo valor que los productos comerciales, pues es posible que tengan una posición equivalente. Eso es un poco lo que yo he tratado de responder. Ya os digo que esta cuestión última, la pregunta no, pero toda la construcción de la pregunta fue de las últimas cosas que hice después de hacer toda la investigación, una vez estaba ya escribiendo la tesis doctoral. ¿Cómo vamos a tratar de comprobar esta cuestión? Por una parte, la manera de comprobar esta cuestión de la creatividad, según Asuma, sería esta. Se trata de un proceso creativo unidireccional, es decir, cuando un artista, un mangaka o un director de anime o una empresa de videojuegos crea un producto otaku, este producto tiene éxito, se expande en lo que se llama el fenómeno transmedia. Eso significa que cuando un manga tiene mucho éxito, pues se hace una adaptación al anime, o cuando un videojuego tiene mucho éxito, se hace un manga y se expande su narrativa y se expande su creatividad a un ámbito transmedia. Eso es lo que significa transmedia, ¿no? Y este éxito, esta popularidad, se refleja en el hecho de que los fans crean obras derivadas, crean Nijiso Osaku. Es decir, sería un proceso creativo unidireccional. Tenemos las obras comerciales y cuando tienen éxito dan lugar o digamos, se puede comprobar su éxito cuando se crean obras secundarias. ¿Vale? Sería un poco lo que comenta Asuma. Es decir, es una cuestión de arriba abajo, ¿no? Es unidireccional. Para él, uno es consecuencia del otro. ¿Qué es lo que planteo yo? Pues yo planteo complementar esa propuesta teórica de Asuma con una revisión. ¿Por qué? Porque yo parto de la base o de la hipótesis, que es la otra parte importante en una tesis doctoral, en una investigación, de la hipótesis de que la creatividad de los profesionales, sí, es verdad, influye en la creatividad de los aficionados, de los otaku, pero yo parto de la base de que la creatividad de los otaku, esas obras derivadas, también influye en la creatividad de los productos comerciales. Es decir, cuando una obra derivada tiene éxito dentro del ámbito aficionado, esas corrientes creativas afectan a lo que se crea en el ámbito comercial. Eso es lo que yo planteo como hipótesis. Esta hipótesis supone, por tanto, una revisión
del modelo del estereotipo del otaku japonés. Luego explicaré un poquito más sobre esta cuestión. Y yo no considero que rebata la idea de Asuma, sino que la complementa. Considero que es más bien un complemento o una actualización. Entonces, esa es la base, digamos, de lo que es la tesis, la intencionalidad de la tesis. Entonces, ¿cómo lo hice? ¿Cuál es la estructura? La estructura se divide en varios capítulos. Por una parte, tendríamos los primeros 4 capítulos que suponen una metodología analítica, es decir, un estudio, un análisis para construir toda la argumentación necesaria para hacer nuestra propuesta teórica al final de todo, ¿no? Entonces, dentro de esta metodología analítica tendríamos 2 capítulos, que son el 1 y el 2, que son el status questionis. Aunque solo ponen el primero, status questionis, estudio sobre los otaku, el segundo también es un status questionis. Lo que pasa es que está centrado en un autor en específico y ameritaba su propio capítulo, ¿no? Después tenemos un capítulo 3 de contextualización histórica. Yo soy historiador y, por tanto, para mí era muy importante contextualizar, puesto que estoy estudiando un fenómeno sociocultural. Para mí es importante contextualizar el contexto, valga la redundancia, sociocultural e histórico donde esto tiene lugar. Y, por último, un ensayo o un análisis sobre cuál es el papel de la creatividad dentro de la cultura otaku. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Después tendríamos un capítulo con metodología inductiva, con unos estudios de caso, para confirmar eso que estamos analizando. Y por último, basándonos en los resultados de los estudios de caso y en lo analizado en la metodología analítica, una propuesta teórica, que es la metodología deductiva, ¿no? Sería la estructura básica de la tesis. Bueno, pues vamos a empezar por la parte del status questionis. No me voy a liar mucho aquí porque realmente tampoco os interesa demasiado, pero bueno, lo que voy a hacer es explicaros por qué yo seleccioné a estos autores, ¿vale? Para que quizás os pueda servir para, sobre todo en las partes iniciales de la tesis, para ver cómo podemos buscar o a quién debemos buscar, ¿no? Cómo seleccionar las fuentes. O hay veces que no solo tenemos unas fuentes y hay que buscar esas y ya está. Pero bueno, yo utilicé principalmente a el grupo de autores que os voy a presentar aquí. En primer lugar, Okada Toshio. Okada Toshio es, a mí me parece muy gracioso, y siempre cuento la anécdota porque en toda la bibliografía que he leído sobre él lo llaman el otakin. Y el otakin es el rey de los otaku, ¿no? Es el rey de los otaku. Este señor escribió un libro en el año 96 que se llama Otaku Goku Newmon, introducción a los estudios otaku, ¿no? De introducción a la otakuología o algo así. Y por tanto era básico para mi tesis doctoral. Pero también tiene un papel relevante dentro del estudio académico en Japón acerca de los otaku, aunque, curiosamente, este señor no es académico, sino que es un señor que procedía de la industria del anime y decidió pues, ponerse a escribir cuando veía que en los años 90 había mucha polémica social, mucho debate social acerca de los otaku, y entonces este señor pues dijo, no, pues yo voy a hablar. Y resulta que es el primero que habló desde una perspectiva académica sin ser. Y por eso es interesante, ¿no? Luego Miyagai Shinji. Miyagai Shinji es sociólogo y es muy relevante en mi tesis doctoral porque mi tesis doctoral se basa sobre todo en el trabajo de Asuma Hiroki, pero el trabajo de Asuma Hiroki se basa en el trabajo en gran medida de Miyagai Shinji, entre otros. Entonces, para sacar o entender bien lo que dice Asuma Hiroki era necesario entender qué es lo que dice Miyagai Shinji. Miyagai Shinji estudió la evolución de la subcultura, él lo llama subcultura, a mí no me gusta esa palabra, ya lo sabe, de la subcultura japonesa o de las subculturas japonesas desde la Segunda Guerra Mundial hasta que él escribe en el año 93 y luego lo actualiza a principios de los años 2000. ¿Vale? Entonces él hace una serie de divisiones temporales y va marcando cuál sería, por decirlo de alguna manera, la ideología de los jóvenes en cada una de esas etapas. Por tanto, él es especialista en el estudio de la sociocultura de los jóvenes, ¿vale? De la sociología juvenil
japonesa en la segunda mitad del siglo XX. Y por tanto, dentro de eso encaja muy bien el estudio sobre los otaku. En concreto, él tiene una teoría muy amplia sobre los otaku y habla acerca de la relación que tienen con la ficción. La importancia que tienen los otaku no que tienen ellos, sino que tiene la ficción, lo ficcional, lo ficticio para los otaku. Eso va a ser clave en toda la argumentación de la tesis doctoral. No voy a entrar en más detalles sobre esto. Esto a los chicos del máster se lo he pulido en detalle y les ha encantado, pero aquí no nos interesa mucho. Simplemente que sepáis pues, que al escoger a un autor no solo escogemos su teoría, sino también tenemos que ver dónde se sustenta esa teoría, ¿no? Y hay veces que descubrimos pues, cosas muy interesantes. Incluso para mí más interesante que Miyagai, que ya es muy interesante, es Saito Tamaki, que es un psicólogo. Y este psicólogo es muy famoso porque es el que acuñó el concepto de hikikomori como tal. Él escribió el primer libro sobre el hikikomori y es el que acuñó el concepto. Y él es experto en psicología juvenil, en los adolescentes. Después de trabajar con los hikikomori, él dijo, uy, estos otakus con los que se mete todo el mundo, a ver qué pasa con estos. Y se puso a estudiar su psicología y su sexualidad. Entonces, Saito Tamaki es clave para entender la aplicación de la teoría de Miyagai a un ámbito un poco más de la psicología y del pensamiento, y también para entender los conceptos que luego va a usar Asuma Hiroki, que son este de deseo ficcional asimétrico, ¿vale? El concepto de Moe, que lo voy a explicar más adelante, y también habla sobre la creatividad. Con Saito Tamaki sí me quiero entender un poquito más porque es clave para entender toda la tesis. Básicamente, si Miyagai decía que para los otaku eran aquellos que viven o para los que la ficción es casi como la realidad, pues más importante la ficción que la realidad, Saito Tamaki lo que dice es que esa sexualidad que tienen los otaku se basa en el hecho de desear algo que no es real, que es ficticio. Por eso él lo llama deseo ficcional. La capacidad de amar, porque él, aunque lo llama deseo, pero continuamente dice que es amor en el sentido que nosotros podemos entender como amor, ¿no? Amor verdadero, por personajes que no existen. O sea, lo que él dice es que los otakus son capaces de sentir amor por personajes que viven únicamente en el ámbito de la ficción. Y eso lo llama deseo ficcional. Y luego, lo que me preguntaron los chicos de máster, ¿por qué asimétrico? Bueno, pues asimétrico, porque él distingue entre el deseo ficcional que tienen los otakus y el deseo ficcional que tienen las otakus. Para él, el deseo ficcional de los otakus está basado sobre todo en la imagen y en las situaciones en las que un personaje, él lo denomina como la heroína, cliché, se ve envuelto. El sujeto de amor del otaku, esa heroína, pues su figura, su imagen, el personaje en sí y las situaciones en las que se ve envuelto son el objeto de deseo del otaku. Y el objeto de deseo del otaku, para Saito Tamaki, es más bien contextual, más bien situacional, es más ambiguo. Sí que se centra en los personajes, pero le atrae más la construcción de sus personajes y el desarrollo de los personajes, más que el personaje. El personaje sí, pero digamos que más que la imagen del personaje, le atrae el desarrollo de ese personaje, ¿no? Todo esto es que lo estoy resumiendo mucho, es muy extenso, pero bueno, resumido es así. Bueno, ese deseo ficcional, ese sentimiento, es el Moe. El Moe es un sentimiento. Hay muchísima gente por ahí que dice que el Moe es un género. No, no es un género. El Moe es un sentimiento. Es el sentimiento que tienen los otaku hacia su deseo, su objeto de deseo, ¿eh? Y luego, lo más importante que dice Saito, y esto me ayudó básicamente a entender todo lo que era la tesis doctoral, todo lo que era la investigación, es que la creatividad de los otaku se caracteriza por el hecho de que crean
desde su amor, crean desde el amor que sienten hacia ese objeto de deseo. Es decir, su último acto de amor hacia el personaje que aman es crear obras basadas en ese personaje. Crear doujinshi, crear obras, los Nijisosaku. Entonces, ellos aman tanto a ese personaje que han visto en un manga que su manera de amarlo es crear una obra en la que hace la fantasía que ellos desean que hagan. Y por tanto, eso es lo que caracteriza su creatividad, que según Saito Tamaki, que se dedica básicamente a desmitificar a los otaku, su creatividad es pura. Él lo define como pura. Es muy, muy defensor, o bastante defensor de los otaku. Más gente. Otsukairi. Bueno, Otsukairi, cuando estamos trabajando con aspectos sobre todo socioculturales, siempre es muy interesante estudiar a los críticos, ¿no? a los pensadores, a los filósofos y a los críticos. En este caso yo trabajo con contemporánea, con lo cual contemporáneos. Otsukairi es un crítico, básicamente se dedica a escribir y a hacer ensayos y a criticar cosas, y antes editaba revistas. Él era aficionado al manga, pero bueno, luego se desligó un poco. Otsukairi es muy interesante para entender tanto el contexto sociocultural y la historia de los otaku como para entender la propia teoría de Asuma Hiroki. Porque vamos a ver que si un pilar de la teoría de Asuma es el Moe, el otro pilar es la teoría del consumo narrativo, que se basa básicamente, muy resumido en una frase, aunque es un libro, se basa en hacer una narrativa fácil de consumir, subdividiéndola en pequeñas narrativas, ¿vale? O sea, él básicamente lo que dice es que el futuro de la narrativa es coger una gran historia, dividirla en capítulos y hacer una serie. Directamente dice eso. O sea, no es un ejemplo, es que lo dice así. Y la otra cosa que desarrolla es el tema del realismo del manga anime, que no me voy a meter mucho con eso, pero tiene que ver con esa idea de una realidad que está más allá de la realidad, ¿no? Es una cuestión más narrativa que otra cosa. Morikawa Keiichiro, yo lo seleccioné porque él aplica la teoría de Miyadai Shinji y de Saito, la aplica a la arquitectura, él es arquitecto. Y lo que hizo fue un estudio que a mí me parece súper interesante, en el que estudia cómo se refleja la idiosincrasia o la forma de ser de los otaku en Akihabara. Y lo compara con cómo es la arquitectura de Shibuya para hacer aplicando el estudio de la subcultura que hacía Miyadai, que es muy interesante. Para mí es más bien, Morikawa supone, a nivel de la tesis, un ejemplo de lo que yo quería hacer. Un ejemplo de cómo estudiar este tipo de cuestiones. Luego también es verdad que tiene un artículo de historia, aunque no es historiador, pero tiene un artículo de historia sobre los otaku en el que yo descubrí textos que no conocía y por tanto para mí es muy, muy relevante. Otros investigadores relevantes que yo he trabajado, un montón. Yamanaka Tomomi, Enomoto Aki, Yoshimoto Taimatsu, Fujimoto Yukari. Estos dos primeros son expertos en novela ligera. Yoshimoto Taimatsu es historiador de los otaku. Fujimoto Yukari es experta en las fuyoshi, en las aficionadas al género yaoi y al género del boys love. Hikawa Ryusuke, él es, aunque es experto en tokusatsu, en el género de monstruos del cine japonés, la Godzilla y todo esto, realmente yo lo incluyo porque fue mi contacto en Meiji, en la Universidad de Meiji, y yo pues, me abrió las puertas a muchos de estos investigadores y a mucho contenido que yo no conocía. Básicamente, cuando yo conocí a Hikawa Sensei, pues Alfonso lo sabe, cambió la perspectiva de la tesis porque me dio acceso a una cantidad de material que hasta entonces yo ni siquiera me imaginaba. Kikuchi Satoru, Patrick Galbraith es el mayor referente de estudios otaku en inglés, aunque él vive en Japón, que trabaja en la Universidad de Sensu. Realmente es el gran traductor y el gran introductor de todos estos investigadores fuera de Japón. Por suerte,
tenemos contacto con este señor y es un honor tener un contacto con este señor. Ha participado en nuestras jornadas y es una pasada siempre escuchar hablar. Thomas Lamarre también es un experto que trabaja siempre con Galbraith, y Sharon Kinsella es experta en el manga para adultos. Tiene un libro que se llama Adult Manga, muy interesante, que está en la biblioteca, por cierto. El primer libro sobre manga desde la perspectiva académica que leí yo, que lo leí en el máster, es el de Sharon Kinsella. Y es verdad que tiene muchas cuestiones, sobre todo de contexto, que son muy, muy interesantes. Este sería el status questionis. Todos los autores que trabajé, que son la base para el gran referente que yo utilicé, que es Asuma Hiroki. No se puede trabajar sobre este ámbito de estudios sin trabajar sobre este señor, porque es el que trató de hacer ya una teoría sobre los otaku, ¿no? Entonces, Asuma Hiroki es filósofo, él trabaja sobre muchas cosas, sobre medio ambiente, sobre política, sobre otaku. Él ahora mismo ya no trabaja con los otaku, pero sus dos obras son, sobre todo la primera, que está traducida al inglés, son de muchísima importancia. Básicamente son la cabecera de cualquier estudio sobre los otaku. Yo a Asuma Hiroki no lo conocía antes de hacer la tesis, y nada más empezar la tesis, lo primero que yo tenía, que era, yo tengo un tema, ¿no? Yo se lo planteé a Alfonso, que era mi director. Entonces, yo tengo un tema que es, yo quiero trabajar sobre los otaku, pero no tengo ni idea de qué quiero hacer. Y lo primero que me dijo es, bueno, pues léete a este señor. Y de ahí empezó todo. O sea, con él empezó todo y con él terminó. Y al principio lo intenté entender, luego lo entendí y no me gustó. Pensé que lo quería rebatir y luego me di cuenta de que no lo podía rebatir porque en parte estaba de acuerdo con él, y lo que sí que podía hacer era complementar. Y eso, al final, ese camino fue realmente la construcción de la tesis doctoral. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, estos son los dos libros, el de Butsukasuru Postmodern, Otaku Karamita Nihon Sakai, que es el del 2001, traducido al inglés como Otaku Japan's Database and Maps, y el Gemuteki Realismo no Tanjo, que es del 2007, que este no está traducido al inglés. Pero esperamos algún día traducirlo al español. Estamos en algún momento. Cuando no tengamos tanto trabajo, o sea, a lo mejor en nuestra vida o algo así. Pero bueno. La teoría de Asuma Hiroki, que es en lo que yo me baso para construir luego la expansión de mi propuesta teórica, que es una expansión de la suya. Bueno, él define a los otaku como animales postmodernos. Hay veces que hace líos un poco extraños, argumentos un poco raros, pero yo he intentado sintetizarlo en la teoría básica. Su teoría es que toda la creatividad de la cultura otaku, toda la industria otaku, se basa en un modelo de narrativa postmoderna, que está construido sobre la teoría de Otsuka Eiji, que es el modelo de la base de datos. ¿En qué consiste el modelo de la base de datos? Bueno, pues en dos cuestiones. Se basa en el hecho de lo que decía Otsuka, de la pérdida de la gran narrativa. Otsuka, en su teoría, que es la teoría del consumo narrativo, lo que decía es lo que os he dicho antes. Es más cómodo, o el futuro de la narrativa es subdividir una gran narrativa en narrativas pequeñas para que sea más fácil de consumir, ¿vale? No es que fuera el futuro, sino que él veía que era lo que ya estaba pasando. Era la evolución. Él decía, se está perdiendo la gran narrativa porque se están perdiendo las grandes religiones, se están desapareciendo, que son grandes narrativas, las grandes ideologías se están desapareciendo. Él sobre todo se basaba pues, en la caída del bloque comunista y en estas cuestiones, ¿no? Él estaba en un momento de la posmodernidad, de la gran pérdida de esas narrativas estructurales de la humanidad. Y en su lugar era sustituido por narrativas mínimas, por muy pequeñas narrativas. Entonces, Asuma coge esta idea y le viene muy bien para construir su propia idea. Luego veremos por qué. Y luego, el otro pilar que tiene la teoría de Asuma, el modelo de base de datos, es el Chara Moe, que está basado evidentemente en el concepto de Moe de Saito Tamaki. Si el concepto de Moe, que es ese sentimiento de amor hacia un personaje ficticio, según lo definió Saito, pues Asuma lo expande un poquito más o lo concreta un poquito más y define los Chara Moe, que son los personajes creados para generar ese sentimiento, ¿vale?
Entonces, los personajes creados para generar ese sentimiento, pero creados ¿cómo? Pues a partir de la recombinación de muchos elementos, que es lo que Asma llama elementos moe. ¿Vale? Entonces, él lo que dice es que tú cuando consumes un manga y luego cuando consumes otro manga, lo que te encuentras es no al mismo personaje, sino a personajes que comparten elementos. Es decir, para él, los ojos grandes es un elemento moe. Para él, las orejitas de gato es un elemento moe. Para él, la cola es un elemento moe. El uniforme de Meido es un elemento moe. Todo eso no aparece en el mismo, siempre igual en todos los personajes, sino que recombinado 1000 millones de veces, pues nos da lugar a 1000 millones de personajes, pero que están pensados para generar ese sentimiento. ¿Vale? Esa es su idea. Aún la lleva más allá. Él dice, bueno, eso para los personajes, pero ¿y las historias? Pues las historias, él lo explica a través de un videojuego, pero dice que si viéramos un manga o si viéramos un anime y estoy pensando en mi profesora de metodología de la carrera. Lo deconstruyera. Si lo deconstruyera, veríamos que realmente está compuesto por muchos elementos recombinados. Él habla, por ejemplo, de un videojuego de tipo Otome, videojuegos de tipo videojuegos de citas o videojuegos de novela visual, y lo que dice es que si cambiamos el fondo y cambiamos la música y cambiamos de personaje, tenemos otra escena. Si mantenemos el mismo fondo pero cambiamos de personaje, tenemos otra escena. Cada una de estas escenas es una pequeña narrativa. ¿Vale? Ese es el modelo de la base de datos, es como él dice que funciona. Llevado, para mí, me parece que está un poco llevado al extremo, pero en el fondo le funciona para explicar todo, para explicar por qué los personajes de un manga o de otro manga o de otro manga se parecen entre sí. ¿Vale? ¿Qué es la conclusión que tiene él? Pues que toda esta cultura está pensada para generar este sentimiento. Para generar ese sentimiento. ¿Cuáles son para Asma, según esta teoría, según lo que él investiga, cuáles son las características que él cree que tienen los otaku? Pues la primera es lo que ya habíamos hablado antes, el valor del simulacro, es decir, el valor equivalente que tiene la copia sobre el original, el valor que tiene al mismo nivel la narrativa que crean ellos sobre la narrativa que crean los artistas originales. Y luego la importancia de la ficción, la importancia que tiene el componente ficcional. ¿Por qué? Porque, según Asuma, lo que importa en la narrativa no es la gran narrativa que construye, es la gran obra, la obra en sí, sino los elementos que la forman. Por tanto, no importa si la obra la ha hecho el mangaka original o la ha hecho un aficionado. Lo que importa es los elementos que aparecen en esa obra, ¿no? Ese es el primer libro. Muy sintetizado el libro en una página de PowerPoint. Su segundo libro expande esta idea y desarrolla la teoría del realismo del juego, que se basa en la teoría del realismo del manga. ¿Cuál es el...? Habla del realismo del juego, pero realmente lo que más me interesa a mí es el concepto de la metanarrativa. La metanarrativa. ¿Qué es la metanarrativa? Bueno, pues la metanarrativa es la capacidad que tienen los personajes moe, los charan moe, de saltar de una obra a otra. Es decir, es la materialización de lo que ha dicho antes. Él dice, bueno, a lo mejor no es que sean los elementos lo más importante, lo que es más importante son los personajes. Pero los personajes sí que son más importantes que la obra. Y de hecho, para él, los personajes viven por encima de las obras. ¿Cómo lo justifica? Pues dice que esto es como en un videojuego, por eso el realismo del juego. ¿Qué significa lo del realismo del juego? Pues que un personaje, tú empiezas una partida en un videojuego con un personaje y ese personaje desarrolla una narrativa en esa partida y eventualmente ese personaje le pilla el monstruo y muere. Y reinicias la partida y luego ya ese monstruo no le mata. Entonces, esas dos narrativas son autónomas. No son la misma historia, son historias diferentes. Y el personaje vive en las dos, luego vive por encima de las dos, vive por encima de la historia. Importa más el personaje que la historia que está viviendo el personaje.
Y eso es lo que él llama la metanarrativa y la lógica de los videojuegos. Esto, que en los videojuegos se entiende muy bien, lo extrapola a la propia generación de productos culturales. Es decir, el personaje icónico que a todas las otaku o a los otaku les gusta y que hacen todos los doujins y basados en él, existe por encima de la obra de la que salió. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, es otra imagen de una novela visual. Él lo justifica con las novelas visuales porque en las novelas visuales tú eliges, por ejemplo, esto es un otome. Bueno, un otome, pero los otomes son de chicos. Una chica con muchos chicos. Y entonces es un juego de citas. Y ahí luego los hay inversos, ¿no? Un chico que tiene que elegir la chica. Cada una de las chicas que elige es una narrativa diferente, es un camino, según las decisiones que va tomando. Digamos que sería algo así como un metaverso, ¿no? Como una especie de multiverso de Marvel, pues algo así. Sería lo que es la teoría de Asimov. Vale, eso es la teoría. Todo eso es el marco teórico de la tesis. Posiblemente, en mi opinión, la parte más costosa, más trabajosa de hacer y la que lleva más tiempo para entenderla, estructurarla y que te aporte todo lo necesario para tú construir luego tu propia teoría. Para mí creo que es la parte más que me supuso más trabajo. Luego esto muy rápido. Esto es de las primeras cosas que yo saqué en claro de la tesis, que es la historia conceptual de otaku. Yo hice una contextualización sociocultural sobre los otaku, pero me basé en un concepto, bueno, me basé de hecho en el concepto, en la historia del concepto, porque a mí lo que me interesaba era entender de dónde venía el estereotipo de los otaku y ver por qué Asuma Hiroki el estereotipo no lo rebate. Pero yo pienso que lo que él está diciendo y luego lo que aporto yo sí que lo rebate. Entonces, para mí era muy importante construir, o entender de dónde venía esta imagen, ¿no? Entender desde una perspectiva sociocultural de dónde venía esta imagen. Bueno, muy brevemente, me baso, es una narrativa o es un capítulo que está basado en hitos cronológicos. El primer hito es 1981, que es un texto de un ensayista, Shirakawa Sume, que habla de los otaku antes de que se llamaran otaku. Es decir, él habla sobre los aficionados al manga y al anime y a la ciencia ficción que había en los clubes de cultura y de lectura de los institutos japoneses a principios de los años 80. Y ya les da, él hace este dibujo porque realmente el artículo que hace él es satírico, o sea, es un artículo en una revista, curiosamente para fans del manga, no sé por qué, pero es así, en el que lo que hacía era describir los estereotipos de gente que había en una clase. Para mí es súper interesante para estudiar las clases, la sociología de las clases japonesas de principios de los 80 en un instituto. Y entre las figuras que él define está pues el nerd, lo que sería el nerd, ¿no? Ese nerd que ya venía de Estados Unidos, este estereotipo, cuando la ciencia ficción entró en Japón a principios de los años 70. Entonces yo comprobé que en el año 81 este estereotipo ya existía, porque él lo define como tal, él lo describe, con lo cual describe algo que ya existe. No es hasta el año 83 cuando este señor Nakamura Akio, que es otro ensayista, que también escribe en revistas para fans del anime, escribe su estudio de otaku, su Otaku no Kenkyu, una serie de artículos en los que define y acuña como tal el concepto de otaku aplicado a este estereotipo. Otaku era una palabra honorífica que estaba en el Sunkeigo, en el lenguaje honorífico japonés, que tenía un significado completamente diferente, pero la aplicación del término a este estereotipo la hace. La asociación del término con el estereotipo la hace. Son artículos que fue de lo primero que trabajamos al empezar la tesis, que lo tradujimos, y son súper ácidos, muy desagradables de leer, yo creo que se puede decir, hasta desagradables de leer, y por tanto, con eso ya podéis imaginar que la imagen que construye no es precisamente bonita sobre ellos, ¿no? Crea una imagen principalmente peyorativa y discriminativa sobre los otaku, y el valor que tiene es porque acuña el término. No solo porque lo acuña, sino porque la imagen que crea él, lo que Galbraith llama la etiqueta, va a perdurar en el tiempo. Esa imagen de alguien retraído, que vive en su mundo de fantasía, que no sabe
la diferencia entre la realidad y la ficción, que es un poco pervertido, pues esa imagen es la que define Nakamori, aunque se parece mucho a la que dice Shirakawa, pero es la que define él y la que luego va a perdurar. En el año 89, lo que hace Nakamori genera mucho revuelo entre los otaku, porque al final lo está publicando en una revista para fans del anime y les está llamando pues de todo. Entonces, Otsuka Eiji, que era editor de la revista en ese momento, montó en cólera, le canceló la columna, tuvo que pedir disculpas y tuvo que todo. Pero realmente no trascendió al ámbito social, no trascendió del ámbito de los propios otakus, ¿vale? Como curiosidad, una cosa que aprendí es que realmente él dice, bueno, pero ¿por qué este término? ¿Por qué un término del Sonkeigo para llamar a esta gente? Era porque los otaku se llamaban así entre ellos. Ellos, en vez de llamarse Kini o Umae, que era lo que se llamaban en los 80, de pronombre segunda persona, los otakus se llamaban otaku, para decir tú. Decían tú, otaku. Y no se sabe por qué, eso sí que ya no se sabe. Nakamori no lo explica, dice que él no lo sabe. Y yo ya no he encontrado nada que lo explique. Pero él lo ve, lo escucha, dice, ay, es que estos se llaman así, y dice, bueno, pues los voy a llamar así. Y ya está, esa es la razón. Es en el año 89 cuando los asesinatos cometidos por este señor, Miyazaki Tsutomu, el llamado o conocido como el asesino otaku, que asesinó a 4 niñas pequeñas en los alrededores de Tokio en el año 88 y el año 89, es en ese momento cuando ese estereotipo que hizo Nakamori salta a los medios de comunicación. Y de los medios de comunicación se convierte en generalizar. Es decir, se crea un circo mediático a raíz de los asesinatos, algo muy parecido a lo que pasa cada vez que suele haber así un caso de este tipo, ¿no? Que suele generarse mucho revuelo mediático. Y pues, los debates en la televisión, en la radio, en los periódicos, se centraban en asociar a este individuo con la imagen que había descrito Nakamori. ¿Por qué? No porque él fuera otaku, porque de hecho parece ser que cuando la policía lo entrevistó, él no se consideraba, bueno, de hecho lo habían repudiado los otaku. No llegó nunca a meterse dentro del ámbito de los aficionados. Él consumía manga y anime, pero no entraba dentro del colectivo. Y su imagen se extrapoló, se convirtió en la imagen del otaku. Esto era un otaku a principios de los años 90. Y entonces, digamos, es un poco la generalización, ¿no? Y todo este revuelo mediático, ¿qué es lo que...? Bueno, es que esto son muchos años y yo lo explico en 40 o 50 páginas, pero bueno, todo este revuelo mediático lo que hace es, por una parte, generalizar el concepto y ya cerrar el estereotipo, y por otra parte, abrir el debate público. Y el debate público lo que hace es que, por un lado, están los que los critican y los que lo asocian a esto, a esta idea, y luego están los que los empiezan a defender y dicen, no, esto no es así. Por ejemplo, Okada Toshio, que hemos hablado antes. La mayor parte de estudiosos y de académicos sobre los otaku surgen en los años 90 como respuesta al debate que había sobre el estereotipo, ¿vale? Es algo muy interesante, es muy complejo, tiene relación, luego se les llega incluso a relacionar como estereotipo, como colectivo, con los atentados de Tokio, con el atentado de Aum Shinrikyo, del metro de Tokio, en el 95. O sea, el debate se vuelve muy exacerbado, realmente. Y cambia, hay un hito que yo no lo he puesto aquí, y no sé por qué no lo he puesto aquí, porque es un hito muy importante, que es en el año 96, el año del éxito de Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion se convierte en una referencia cultural, pero más allá de Japón. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Japón, y cuando digo Japón me estoy hablando del gobierno, se da cuenta de que, bueno, esto del manga y el anime y estas cuestiones son un filón. Y es algo que puede ser interesante de cara al extranjero. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? ¿Qué pasa con esto? Que esto es un problema para esa idea, ¿no? Si queremos utilizar el manga y el anime y la cultura otaku como una ventana al extranjero, pues esto es un problema. ¿Y qué es lo que van a intentar hacer? Pues limpiarlo. Van a intentar limpiar un poco el
el estereotipo, van a intentar desligarlo. Realmente yo no pienso tanto que lo intentaran limpiar, sino que lo que intentaron es crear dos ideas. Una era la idea de este estereotipo y luego estaba el otaku cool o lo cool, de la cultura otaku. Para esto, por ejemplo, es una de las cosas que aprendí de Hikawa Sensei. Él me planteaba que había que diferenciar entre el otaku y lo otaku. Y esa es la diferencia que se hizo a partir de Neon Genesis Evangelion. Aunque sí que se intentó un poco limpiar el nombre, por decirlo así. Esto es un hito que a mí me parece muy interesante porque hay como una especie de teoría de la conspiración detrás de esto, que es el caso de Densa Otoko, que Densa Otoko es bueno, era una novela que surgió en foros de Internet, que se hizo muy famosa en Internet, que se compiló como una novela y que luego se adaptó a una serie de televisión y esa serie de televisión batió todos los récords en Japón y era una serie o era una historia sobre un otaku que conoce a una chica en el tren y los dos es la historia de amor. Entonces, todo esto lo relato en la tesis, existe la teoría de la conspiración de que en una época en la que había ya se detectaban los problemas con la natalidad en Japón y había muchos hombres solteros porque es que eran otakus y eran solteros y a ellos les interesaban los personajes de anime y no las mujeres reales. Y también había muchas mujeres solteras porque se habían dedicado a trabajar después de terminar la universidad y no se habían casado. Y entonces, ¿qué hace esta historia? Pues junta a esas mujeres con esos hombres. Esta es un poco la historia de Gensa Otoko. Y la teoría de la conspiración dice que era como un poco como la idea de, bueno, a ver si con esto incentivamos, a ver si... Y que se aupó un poco desde el gobierno, se incentivó esta narrativa. Esto yo lo pongo como un hito, digamos, de la popularización del concepto. Y en el año 2008 existe la revelación de que a pesar de que se ha desligado la idea del otaku como cool, todavía dentro de la sociedad japonesa existe la idea del otaku con el estereotipo con el estereotipo peligroso, por decirlo así. ¿Por qué? La masacre de Akihabara es un hecho criminal en la que un individuo pues, se fue a Akihabara con un cuchillo y empezó a acuchillar a gente. ¿Qué ocurrió? Que la prensa lo asoció directamente con los otaku, porque era Akihabara. Pero él no era otaku, era simplemente un señor un chico que lo habían despedido del trabajo y que estaba resentido y se fue a un sitio donde sabía que iba a haber mucha gente. Literalmente se lo dijo él a la policía. Pero la prensa lo convirtió de nuevo en un círculo y lo volvió a asociar. ¿Qué es lo que demuestra esto? Bueno, pues que lo que dice Hikawa, ¿no? Que una cosa es esa imagen popular, positiva, que se vende al extranjero dentro de lo que es el Cool Japan, y otra cuestión es la idea del estereotipo, que todavía pervive en gran medida. Esto a mí me servía como contextualización de todo lo demás. Bueno, esto nada, simplemente que hice una reflexión sobre otakus que están más allá del concepto del estereotipo. Eran las fuyoshi, que son las chicas que les gusta el yaoi y el boys love, los fudanshi, que son los chicos a los que les gusta el yaoi y el boys love, es decir, que leen manga y novela ligera homoerótica, pero que no son homosexuales, no se declaran homosexuales, simplemente consumen ese tipo de contenido. Y luego el tema del yaoi. Y también, importante, los otaku fuera de Japón. Yo sobre esto hice una ponencia hace unos años en lo del 150 aniversario, cuando lo hicimos en el Centro Hispano Japonés, separando y desmitificando la idea de que el concepto otaku en Japón es el mismo que el concepto otaku en España o en el resto del mundo. No es el mismo, no es lo mismo, ¿no? Por eso digo que son otakus más allá de otaku, del concepto. Luego, el papel de la creatividad. Esto lo voy a hacer un poco así más rápido. ¿Qué es lo que estudié yo para comprobar el tema de la creatividad dentro de los otaku? Bueno, pues todo lo que dice Asuma, los Niji Sosaku, los trabajos derivados. ¿Cuáles son los trabajos derivados? Principalmente el doujinshi. Doujinshi significa revista hecha por aficionados, ¿vale? Y básicamente son mangas de factura amateur. Sería un poco la idea. Pero no solo mangas, también son ilustraciones o a veces son historias, ¿vale?
tiene su base en el Comic Market, que el Comic Market, no voy a hablar del Comic Market aquí, pero se referencia continuamente en toda la tesis porque es el centro del movimiento otaku en Japón. El Comic Market, que se celebra en Tokio 2 veces al año, en agosto y en diciembre. Lo importante del Comic Market es que, aunque ya se está empezando a ver en España, yo cuando defendí la tesis todavía no lo planteé, pero ya se está empezando a ver en España, es la idea de una convención, no como eran tradicionalmente aquí, que eran un grupo de tiendas formales que te venden productos comerciales o merchandising, y allí van los aficionados a divertirse, pero digamos que la relación comercial es de nuevo de arriba a abajo. Pero en Japón, en el Comic Market, no es así. El Comic Market es un lugar donde los aficionados venden sus obras que son hechas por aficionados y están basadas en obras comerciales. De manera legal. Algo que tú, si aquí quieres coger y vender una cosa que ponga Pokémon, no puedes. O sea, no se puede hacer eso. Pero en el Comic Market sí que se permite. La cosa que me abrió las puertas al resto de la tesis fue plantearle a Hikawa Sensei, en mi reunión con él en Meiji, la primera que tuve, a ver, ¿cómo puede ser que Nintendo, por ejemplo, que cada vez que sale una cosa basada en Pokémon que quiere vender un aficionado, lo corta de raíz? ¿Cómo puede ser que permita que existan doujinshi que se vendan sobre Pokémon? O sea, ¿cómo puede ser que en Japón, que la legislación sobre copyright es muy estricta, se permita que los aficionados se lucren de nombres basados en franquicias comerciales? Y me dijo, claro, es que a la industria le interesa que eso se haga. ¿Por qué? Él lo que me dijo es directamente esto. Lo primero, que para los aficionados tienen el mismo valor, eso ya lo hemos visto antes, que la obra original, que multiplica la popularidad de la obra original. Y después, que esto es como los ojeadores de fútbol, ¿no? Las editoriales van allí a buscar a los nuevos creadores. Con lo cual, aquí ya vamos viendo un poco lo que es el hilo de lo que comentaba al principio, ¿no? Mi otro pilar en cuanto a la creatividad es el tema de la novela ligera. Si el doujin sí me sirve para ver cómo los autores de manga o cómo los aficionados al manga pueden pasar de aficionados a creadores de manga, la novela ligera me sirve para ver cómo un género o cómo un tipo de producto que surge del ámbito aficionado se convierte en comercial. Entonces, que no apunto. ¿Qué ocurre con la novela ligera? Bueno, pues que la novela ligera es un ámbito exótico. Yo, si lo hubiera descubierto antes, había hecho la tesis solo sobre novela ligera. Porque es que es un lío. Pero la novela ligera es el gran debate, ¿no? Si la novela ligera es literatura o no es literatura. ¿Qué ocurre con ella? Bueno, pues que no se puede definir, o su definición es muy rara. Cada persona que habla sobre novela ligera dice una cosa diferente. Novela ligera, en general, yo lo que he conseguido deducir, porque todos coinciden en ello, es que se trata de novelas juveniles con ilustraciones de estilo manga y narrativa de tipo otaku. Es decir, que son novelas, pero su narrativa no es la de la literatura tradicional o convencional, sino la narrativa del manga. ¿Vale? Bueno, estos son detalles sobre el tema de cómo es la narrativa, ¿no? El estilo Sekai-kei básicamente se define como que es el estilo en el que el personaje está por encima de la trama. Es decir, en las novelas ligeras lo que importa son los personajes y sus relaciones, no el mundo en el que viven. Por eso los mundos son tan arquetípicos y tan clónicos en muchas de ellas. El ejemplo serían los isekai. El género isekai, que es como otro mundo, ¿no? Un mundo más allá, es el representativo de la novela ligera y es representativo de la metanarrativa. Es el típico personaje humano otaku que le pasa algo y termina en un mundo de fantasía. Fantasía, además, puramente europea, basada en El Señor de los Anillos y basada en videojuegos, principalmente. Pero que todos son clónicos, o sea, los mundos, la mayor parte de esos mundos son prácticamente clónicos. Ahora mismo ya este género está muy trillado y están surgiendo cosas que lo intentan revolucionar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en vez de
ir un otaku a un mundo de fantasía, pues viene alguien de un mundo de fantasía al mundo real. Entonces está la elfa que llegó a Tokio. O, por ejemplo, en vez de ser un héroe en un mundo de fantasía, pues es un otaku que monta una pastelería en un mundo de fantasía. O un farmacéutico que monta una farmacia en un mundo de fantasía. Es así, es así. Esas son las historias. O que se reencarna, en vez de en un héroe, se reencarna en el malo. O se reencarna en un monstruo. O se reencarna en un monstruo más, o en una espada, también lo hay. O sea, es algo muy... Esto no lo voy a detallar, es la historia de cómo surge la... Bueno, sí lo voy a detallar. Es la historia de cómo surge la novela ligera y lo más interesante, viene de la influencia de la fantasía europea cuando llega a Japón, que es a finales de los 60, principios de los 70, llega bastante tarde. El Señor de los Anillos se publicó, si no recuerdo mal, está en la tesis por ahí, yo no me acuerdo de la fecha, pero se publicó en el año 73 o 69, por ahí. Crónicas de Narnia y la de Terramar. Sí, los cuentos de Terramar. Son las tres grandes obras de fantasía europea de mediados del siglo XX que llegan a Japón en los años 60, finales y años 70, y la influencia que da lugar es muy interesante porque mientras la ciencia ficción americana genera mucha influencia en el manga y el anime, la fantasía genera mucha influencia en los videojuegos. Y entonces, también la ciencia ficción, pero donde genera influencia la fantasía es sobre todo en los videojuegos y en los juegos de rol, que son un elemento básico también del tema de la metanarrativa. ¿Qué ocurre? Que todas estas personas que empiezan a consumir primero fantasía europea, luego ya videojuegos japoneses, pero hechos al estilo de la fantasía europea, porque Dragon Quest, que es un juego japonés, es fantasía europea, o sea, es un campesino que va a matar a un dragón, Dragon Quest, o sea, es así. Pero es fantasía europea hecha en Japón. Eso es muy interesante. Tengo un alumno de TFM, bueno, que este año Arnau, del máster de Asia Oriental, en Mélica, que quiere ver si en Japón toda la fantasía que se hacía en Japón era fantasía europea hecha en Japón, o si hay algún tipo de fantasía parecida a la europea, pero estrictamente japonesa. Es una cosa muy, muy interesante. Pero bueno, las primeras, después se empiezan a hacer las primeras narraciones de las partidas de juegos de rol. Esto es el germen de las primeras novelas de fantasía europea hechas en Japón y hechas por los aficionados. Y con Internet, igual que en el Comic Market se daba lugar todo el tema del doujinshi y todo el tema del Niji Sosaku relacionado con el manga, en Internet se da toda la creatividad de los lectores de todo esto con sus propias historias. Aquí pongo el ejemplo de Shosetsuka ni Naro, porque Shosetsuka ni Naro es una web que permite a los aficionados publicar sus historias. Y muchísimos de las grandes novelas ligeras que han sido famosas a lo largo de los años 2000 y los años 2010, que han sido hitos comerciales, han salido de Shosetsuka ni Naro. Es decir, que surgen de los aficionados. ¿Vale? Un ejemplo, que es el que yo utilizo en la tesis principalmente, es Sword Art Online. ¿Vale? Un ejemplo sería Sword Art Online. Nexo, bueno, esto es lo que he explicado, ¿no? El nexo entre el creador, aficionado y el profesional, voy a ir muy rápido. Todo eso es la parte analítica, que es, por tanto, es la parte más extensa de toda la tesis. Yo no sé en la tesis cuánto ocupa, pero tranquilamente más de la mitad. Más de la mitad de la tesis es la parte analítica. Yo luego le planteé a Alfonso la idea de sustentar todo el análisis, sustentar lo que yo quería decir, lo que yo iba a tratar de construir con estudios de caso. Es decir, vale, yo tengo una hipótesis, pero quiero comprobarla. Entonces, para comprobarla, nosotros, pues yo tengo vena científica porque soy historiador, o vena de, bueno, medio científica como historiador, y entonces yo tenía que comprobar si de verdad eso que yo decía realmente se puede ver, se puede palpar, ¿no? Y entonces planteé dos casos. Como los dos elementos que estudié fueron el doujinshi y la novela ligera, pues estudié por una parte el gran género del doujinshi, que es el yaoi, el romance, bueno, romance no. Amor homosexual, pero más bien erótico, más bien pornográfico. Bueno, erótico, dejémoslo en... Es que hay un debate con esto y en eso no voy a entrar.
¿Qué ocurre con el tema del yaoi? Cuando yo empecé a trabajar con el tema del yaoi, por eso hablé con Fujimoto Yukari y empecé a trabajar con las Fuyoshi, lo que descubrí es que el yaoi no era un género que existiera en el manga de manera natural, sino que existía solo dentro del ámbito del doujinshi. Es decir, era lo que hacían las aficionadas sobre las obras que les gustaban. Era un género surgido solo en el ámbito de los aficionados. ¿Qué ocurre? Que, bueno, eso básicamente surgió en los 70, replicando a personajes comerciales o famosos imaginados en relaciones homoeróticas. Personajes, pero que no solo pertenecen al mundo del manga. O sea, no pertenecen al mundo del manga. Cualquier personaje del mundo del universo, hasta personajes históricos, ellos las imaginaban en situaciones homoeróticas. Y eso es el germen del yaoi. ¿Qué ocurre? Que en los 80, las editoriales que ya tenían mucho ojo, se daban cuenta, ostras, es que esto mueve a muchas aficionadas. Entonces, vamos a empezar a publicar esos doujinshi en revistas. Esto genera un puente, es un nexo entre las aficionadas que crean cosas y el ámbito comercial. Aquí en este nexo, en lo que yo empecé a llamar la frontera permeable, me encontré con un tope. Es decir, vale, sí, se empieza a llegar el yaoi al ámbito comercial a través de la revista, pero hay un límite. Hay límites. Es decir, no todo el yaoi, por eso decía lo de que no es exactamente homoerótico, sino que a veces es pornográfico, no todo llega o puede llegar al ámbito comercial. El ámbito comercial pone un filtro, ¿vale? Por ejemplo, es el género sota. El género sota es un género muy, muy controvertido porque es un género homosexual, pero en el que el protagonista se representa casi como una niña. Es un chico, pero prácticamente es una niña. En una relación con un hombre mayor y una relación más bien de sumisión. Bastante hardcore, por decirlo así. Yo no he leído ninguno, pero son bastante así, ¿vale? Eso, por ejemplo, se permanece en el ámbito de las aficionadas. Hay alguna obra comercial, pero es algo que no está generalizado. Entonces, aquí hay un tope. Aquí hay un tope, no todo pasa, ¿vale? Digamos que eso lo que genera es la diferencia, sería el voice love es lo que llega al ámbito comercial. El voice love es yo siempre lo digo así porque la gente tiene la idea de que el yaoi es el género, pero el yaoi no es el género, el yaoi es lo que hacen las aficionadas, es el género en el doujinshi. Pero el voice love es lo que se hace en el manga comercial. Por eso en Japón, cuando tú compras manga de este género, lo llaman BL, lo llaman voice love, pero no lo llaman yaoi. Nosotros tenemos la idea de que sí, porque aquí las aficionadas en general tienen la idea de que el yaoi es todo, pero no es todo. El yaoi es el género de doujinshi y el voice love es el género comercial. El voice love tiende a ser más romántico, el yaoi tiende a ser más erótico. Por otro lado, novela ligera, mi caso preferencial, Sword Art Online. ¿Qué ocurre con Sword Art Online? Pues que es el ejemplo perfecto de un aficionado al manga que decide escribir en Sosetsu Kaninaro una historia y que esa historia le gusta mucho a la gente en Sosetsu Kaninaro, coge y la presenta a un concurso hecho por una editorial porque casualmente se encontró con un momento perfecto, que es mediados de los años 2000, en que la industria del anime estaba empezando a estancarse, porque el manga ya no le daba narrativas, ya no le daba historias. Había 3 o 4 grandes historias, Naruto, One Piece, Bleach, etcétera, y de ahí ya no salía. O sea, lo importante eran las grandes historias, las grandes sagas, ¿no? Las grandes franquicias. No había pequeñas, bueno, había, pero no muchas, ¿no? Y entonces las editoriales empiezan a buscar algo que no sea manga, para basarse en algo que no sea manga. Y casualmente encuentran que existen estas cosas en Internet y que tenemos un género que es la novela ligera. Y lo que hacen es publicar esas historias salidas de Sosetsu Kaninaro en formato de novela ligera. Sword Art Online es el caso perfecto de esta idea y posiblemente de los primeros que tiene éxito en ese sentido. Es un precedente. El reflejo del paso del autor aficionado al autor profesional. Yo también lo escogí por la influencia. Existen estudios sobre la influencia que tiene sobre el género Isekai, se considera el precursor
del género Isekai dentro de la novela ligera. Dentro de la novela, no el precursor, pero sí el que lo saca, un poco el que le da la popularidad que tienen luego en los años 2010. Y luego incluso hay estudios que explican que tiene una evolución narrativa más importante de lo que parece, basándose en el tema del realismo, del juego de Asuma y del realismo del manga anime, desarrolla la teoría del realismo de Saba, que es una cosa un poco más especial y que no voy a tratar, pero es muy interesante. Bueno, estos son imágenes esto es de otro anime. Pero básicamente la novela ligera lo que me interesaba es ver el tema de los autores. Lo que me interesaba era el tema de los autores. Entonces ya estamos llegando al final. Con toda esta construcción, con todo el análisis realizado y con los estudios de caso para justificar el análisis, ¿qué es lo que luego tocaba hacer? Pues la propuesta teórica, que posiblemente no es lo primero que hicimos en la tesis, pero la idea sí que llegó en un momento intermedio, cuando ya tuve acceso a más material y pude tener una visión más compleja, una visión más amplia. Entonces, la propuesta teórica. ¿Cuál es la propuesta teórica? Bueno, yo intento desarrollar una teoría completa que complemente la teoría de Asuma y se basa en dos pilares. Por una parte, yo desarrollo una expansión de lo que se denomina el entorno, lo que yo denomino el entorno creativo otaku, es decir, de la base de datos, ¿vale? Si para Asuma la cultura otaku se basaba en una base de datos de elementos codificados, yo me planteaba, bueno, es verdad, se puede comprobar que todos los protagonistas de novelas ligeras de género Isekai son prácticamente clónicos, ¿vale? Se puede comprobar bien. Sus elementos son deconstruibles, ¿no? Pero claro, es que si estas novelas están, es verdad que esta chica, estas posiblemente sean personajes moe, pensadas para crear el sentimiento moe en el público masculino, que es al que está dirigido principalmente estas novelas. Pero los chicos no son moe. Y sin embargo, los chicos, como vemos, también se pueden deconstruir en elementos que coinciden. Es decir, la mayoría van de negro, tienen el pelo corto, así un poco rebelde, están intentando replicar la imagen del otaku para que se sienta identificado con él, ¿no? Pero no solo, no sé si lo tengo puesto aquí. No. Bueno, tenía otro ejemplo que era el de los maestros sabios, y tenía puesto pues, al maestro de Dragon Ball, al maestro de Naruto, y esa es un poco comprobar. Lo que yo trataba de ver es, bueno, vale, Asuma dice que todos son elementos moe, pero para mi entender, no todos son elementos moe porque no todos los personajes están pensados para generar un sentimiento moe. Es decir, el maestro de Naruto o de Goku no está pensado para generar moe en un aficionado, está pensado para generar otro tipo de sentimiento. Con lo cual, no puedo hablar de una base de datos moe, tengo que hablar de otra cosa, tengo que hablar de un entorno creativo, de una base de datos mucho más amplia. Entonces, yo trasciendo un poco lo que dice Asuma, que es la base de datos moe, y digo, sí, eso está dentro del entorno creativo otaku, que tiene la ambientación, que tiene sus propios tropos, el maestro, el compañero, el villano, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces yo, en vez de limitarlo solo al moe, lo que digo es, no, esto es un entorno creativo. Lo que estamos hablando es de algo más general. Ya os he hablado antes de la frontera permeable, es decir, de la capacidad de saltar la creatividad de un ámbito a otro ámbito. Del ámbito aficionado libre, que es el comic market, internet, al ámbito profesional o comercial, que son las editoriales o las productoras. ¿Vale? Es decir, esta capacidad, esta cosa que tienen, que son las actividades creativas. ¿Vale? Eso es lo que yo llamo la frontera permeable, la capacidad de saltar de un lado a otro lado, ¿no? Aquí lo que defino es, pues sobre todo, los dos ámbitos, porque realmente no estaban definidos conceptualmente. Entonces, como es una teoría que se basa en la teoría de Asuma, pero que en parte añade cosas nuevas y que son de puño propio, pues te ves obligado a generar tu propia conceptualización. Entonces, entre el entorno creativo y la frontera permeable, pues ¿qué surge? La dinámica circular de las relaciones entre los aficionados y los profesionales. Es decir,
con un lenguaje, según en palabras de Asuma, con un lenguaje de programación común que todos entienden que es el entorno creativo, que es la base de datos MOE, todas estas cosas, y realizando esas actividades, estos realizando estas y estos realizando estas, pues generamos una esfera de influencia, una dinámica circular. Es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la obra original o el doujinshi? Pues la obra original sí, pero la obra original se basa en lo que a los aficionados les gusta. Entonces, la obra original, un manga, un anime, un videojuego, genera influencia sobre los aficionados que hacen obras basadas en estas obras originales, y lo que cambia en estas obras influye en lo que va cambiando en las nuevas narrativas comerciales. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, porque el autor de Sao, por ejemplo, surge de aquí, hace esto, se hace famoso, y esto, su novela ligera, se convierte en una novela comercial que a su vez genera nuevos doujinshi, que a su vez generan nuevos isekais basados en eso. Por tanto, no era una relación estrictamente descendente de esto hacia aquí, sino que es una relación circular. Y esta cosa tan simple que me salió un día en una tutoría de forma un poco así como, hemos tenido una idea, una bombilla que se encendía, pues luego resultó que había que justificarla y que había que entenderla. Y esa es la teoría, y esa es la defensa de la tesis. Me he extendido, pero bueno, da igual. No pasa Muy bien, nada. pues muchas gracias. Entonces, si queréis, pues podéis comentar o preguntar lo que queráis y hablamos un poco sobre cómo llegamos a esta cuestión, ¿no? Cómo llegamos a hacer todo esto. Yo os he tratado de explicar sobre todo la estructura, intentar entender dentro de esa estructura, o sea, cómo hacer una estructura para estudiar, en mi caso, es cultura contemporánea japonesa, pero que yo creo que aplicado a cualquier ámbito de Asia Oriental o a otro momento histórico, aunque tenga algunos matices, pues puede responder a no una metodología, pero sí problemáticas similares, ¿no? Entonces, bueno, si queréis primero preguntar alguna cosa o comentar alguna cosa, y si no, pues hablamos de lo que queráis. Pues muy bien, disponemos todavía de algo de tiempo porque las sesiones en principio están programadas para 2 horas, de modo que hay espacio suficiente para una presentación bastante completa, como ha hecho Jorge en este caso, y tenemos tiempo también luego para debatir y hablar. Entonces, pues cualquier pregunta que queráis hacer todos, las doctorandas, alguna cuestión más práctica que teórica. Sí, claro. O sea, entiendo que que el tema pues, no es el vuestro, y entiendo que no interesa tanto detalles específicos sobre el tema, sino a lo mejor si tenéis alguna cuestión, pues por ejemplo, oye, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿O cómo te planteas? ¿O cómo? Yo quiero preguntar. Sí. A ver, yo quiero hacer una tesis y claro, sobre un tema japonés. Y yo me pregunto, la bibliografía, ¿dónde voy? ¿La facultad de la Universidad de Salamanca tiene fuentes documentales en japonés? ¿O a través de internet, dónde busco la bibliografía que quiero hacer? En el Centro Cultural Hispano-Japonés sí hay algo tiene una biblioteca no muy extensa, pero bueno, puedes encontrar algo en japonés, en fuente original, que te sea útil para empezar. Yo no desdeñaría tampoco, a mí por ejemplo me vinieron muy bien las fuentes en inglés, no tanto por lo que me contaban, sino por ver en qué se basaban. Entonces eso es un truco que yo, sobre todo en mi ámbito, en este ámbito, es que Patrick Galbraith en mi ámbito es, bueno, Kami-sama, es como un referente, ¿no? Entonces en ese sentido yo tampoco lo desdeñaría. O sea que pero tú a lo que te refieres es que hace primero un barrido, por ejemplo, vamos a poner en español y en inglés, y va mirando en qué fuentes se basan ellos para luego... Yo primero haría un barrido más general, también para ver qué se está trabajando fuera sobre ese tema, ¿no? Que se está trabajando fuera de Japón. Pero obviamente si hay algo que, y esto Alfonso y yo lo hemos hablado muchas veces, que intentamos que caracterice al programa de doctorado de Salamanca, es que trabaje con fuentes originales. Es decir, que no puedes hacer una tesis, en mi caso, sobre Japón,
sin trabajar con material de Japón. No puedes hacer una tesis sobre China sin trabajar con material de China. Sobre qué se dice en China o en Japón sobre este tema. Porque lo que dicen los americanos sobre los otaku, pues bueno, está muy bien, puede ser muy interesante, pero a mí lo que me interesa es lo que dicen los japoneses. Entonces, es verdad que hay que llegar a eso, pero te puedes ir haciendo una idea con las fuentes que tienes disponibles en un primer barrido y utilizarlas como puente de entrada. Ahí yo creo que ya depende un poquito más del campo en específico. En mi caso, tengo la suerte que Galbraith prácticamente no es que haga, él también hace sus teorías y sus cosas, pero sobre todo se dedica a traducir. Y entonces eso es una gran ayuda, porque te da acceso rápido y fácil, porque su libro es muy accesible, a autores que son japoneses. Y entonces tú ya a partir de ahí te coges y dices, Yamanaka Tomomi, a ver qué más ha hecho y qué ha hecho en japonés. Y ya me voy a internet y busco lo que ha hecho. Y Yamanaka Tomomi resulta que tiene libros sobre novela ligera más allá del capítulo que tiene en el libro de Galbraith. Y entonces ya esos libros, pues empiezas a buscar, empiezas a hacer tal. Bueno, he puesto el caso de Yamanaka Tomomi, no es el mejor, porque Yamanaka Tomomi resulta que yo la descubrí antes de verla en el libro de Galbraith, porque de hecho eso fue muy curioso, porque fue yendo a Japón e investigando en una biblioteca, pero de barrio, no en una biblioteca universitaria, no, en una biblioteca municipal. Y yo me puse a buscar en la biblioteca municipal qué cosas había, yo ingenuo de mí, pensando que no, como iba con el visado de Working Holiday, no iba con la beca, por tanto no tenía acceso a la biblioteca universitaria, entonces pues digo, pues, puedo buscar en sitios un poco más así, públicos. Y fui a una biblioteca municipal y encontré el libro de Tomomi de Yamanaka sobre novela ligera, un estudio sobre la novela ligera. Yo la fiché. Y ya a partir de ahí saqué. Y luego me encontré que estaba en el libro de Galbraith y que era alguien importante dentro de ese ámbito. Pero sí que es verdad que si yo tengo que dar un consejo al empezar, o incluso más allá de empezar, es eso, no desdeñéis las fuentes a las que tenéis acceso, pero sí que es verdad que es más interesante, más que lo que me puede decir esa fuente en concreto, en qué fuente se está basando. Estoy haciendo la tesis. He reunido 300 páginas de bibliografía. ¿Dónde paro? O sea, cuando tienes tantísima cosa, ya te ha llegado el momento culminante de que dices, esto es lo que quiero hacer. ¿Dónde paras? Cuando recoges y lees y lees y lees y cada vez lees más y lees más. En mi caso, yo creo que el proceso fue un poco inverso. Porque en mi caso yo fui construyendo la argumentación y investigaba y buscaba y leía según la construía. Entonces, realmente creo, porque la tesis es bastante concisa, que no tengo la sensación de haber leído mucho más de lo que haya necesitado. Más bien he leído lo conciso, pero puede ser más por deformación profesional, en historiografía nos enseñan a hacer eso, ¿no? Es un poco como hacer economía de fuentes y economía de argumento. A nosotros, como historiador, te enseñan a no meter paja, por decirlo así. Entonces, yo he sido muy, muy selectivo con qué leía y qué dedicaba tiempo a leer. Hay algunos artículos que me han sido de menos utilidad, pero prácticamente todo lo que he leído y encontrado lo he utilizado. Prácticamente todo. Lo cual quiere decir que en tu caso concreto, tu hipótesis de trabajo ya la tenías definida desde el principio, porque hay alguna gente que está haciendo la tesis y tiene una idea muy clara, pero de pronto la bibliografía le va llevando y no sabe dónde acotar porque tiene el miedo de que no ha incluido cosas que podrían ser relevantes. Ahí yo creo que hay dos cuestiones. Por una parte, bueno, en mi caso no es que tuviera la idea hecha desde el principio, sino que yo empecé con algo de bibliografía básica. Alfonso, Marta, ¿ha dicho algo de Marta? A lo mejor en el chat. Lo puedes saber. El chat y sí, vosotros. que he visto ahí que ponía Marta. Ha comentado. Muchas gracias a ti, Marta. Si tienes alguna pregunta, ahora lo puedes también comentar.
Se me dio un poco la pinza de lo que estaba diciendo. No, Sí. Porque tú tenías... Yo no tenía la cuando esa te una novia, bueno, una novia, quiero decir, yo estoy Sí, con sí, una tesis claro. y entonces de pronto empiezo a leer. Como de que me compré otro día. Claro. Mi consejo... Me agobia porque a lo mejor no he metido lo suficiente y cuando me vayan a evaluar la tesis me dice, pero ¿y se te ha olvidado meter esta parte? Entonces, ¿qué hago con esto? Mi perspectiva tiene dos matices, o sea, tiene dos puntos. Por una parte es, igual que yo no empecé con la hipótesis, sino que yo empecé con un tema que era los otaku. Y Alfonso me dijo, léete a Asuma Hiroki. Y yo empecé por ahí y empecé a ver pues, qué otras cosas podía encontrar sobre otaku en general, pero buscaba de manera así, indiscriminada, ¿no? sin saber muy bien qué pero no tenía la idea definida. Y yo creo que en mi caso eso fue una ventaja, porque pienso que si vas con una idea muy cerrada, es cuando te va a pasar eso. La idea de bueno, ¿y ahora cómo la justifico? Si yo voy con una idea muy cerrada y ahora la tengo que justificar, y para justificarla, como ya es una idea muy cerrada, te tienes que buscar las vueltas. Y entonces empiezas a leer, y hay matices de por aquí, matices de por allá, y como tú no te quieres salir de tu idea, al final tu justificación se hace enorme, porque claro, nadie ha justificado eso porque no existía. Entonces, yo pienso que en ese sentido es mejor partir de una idea un poquito menos concreta, aunque obviamente se puede tener una idea más concreta de lo que tenía yo, pero intentar partir de una idea menos concreta y ser más abierto a que lo que leas te la define. Es decir, a crearte tu opinión sobre lo que tú vas leyendo. Y a partir de ahí lo definas. Porque yo no considero que supiera sobre este tema lo suficiente como para plantear una hipótesis hasta que no empecé a leer. Con lo cual, si vas con una idea muy cerrada, yo creo que el problema es que posiblemente descubras que no sabes tanto como para haber planteado esa idea. Y entonces, si te anclas demasiado a esa idea, pues te puede pasar eso. Y luego, en consecución, la otra cuestión. A mí lo que me pasó es que yo me centré en Asuma Hiroki y en los que trabajaban, en lo que él había trabajado, ¿no? Y sobre todo al principio la idea inicial de la tesis empezó a centrarse un poco en la idea del concepto del otaku, en la idea del estereotipo, y lo intenté redirigir por ahí, íbamos hablando de Patrick Albright, íbamos viendo un poco los artículos de Nakamori, los tradujimos, íbamos un poco en ese sentido, ¿no? Yo cuando realmente siento que mi mente se centró y encontró el foco, fue cuando fui a Japón y me encontré con los investigadores japoneses que trabajaban sobre ese tema y me entrevisté con ellos. Y entonces yo les planteé ya sobre lo que yo ya había leído y el conocimiento que yo había conseguido acumular, qué dudas o qué cuestiones tenía yo, qué inquietudes. Y ellos me dieron su visión. Y sobre toda la información que ellos me dieron fue cuando después de un proceso reflexivo, al volver a España, al reunirme otra vez con mi director, salió la idea como una bombilla y fue como, esto es la idea. Digo, es que nos hemos ahora ya, una vez tengo todo el conocimiento, o no todo, pero una vez tengo mucho conocimiento y una vez lo he podido procesar, ahora ya tengo la idea. Y eso que ocurrió a principios del tercer año de mi tesis, ya me definió que era lo que tenía que leer. Porque a partir de ahí, la ventaja es que, como tú ya has leído mucho, ya sabes qué es lo que te interesa para esa idea y qué no te interesa. Yo tuve la suerte de que casi todo lo que había leído me interesaba para la idea, prácticamente todo. Yo creo que es que poquísima cosa me he dejado fuera. Y otra pregunta. Otra pregunta. He leído. Pero ¿y tu voz? ¿Dónde se queda? No llega un momento en que la cabeza la tiene llena tanto de lo que has leído que realmente cómo construyes tu discurso ahí. En tu voz me refiero a cómo eres tú el que se te ve en la tesis y no son los autores los que están hablando a través tuyo. En mi opinión, ¿sabes a qué me refiero? en mi opinión, en base a ese proceso de reflexión que tuve una vez me entrevisté con los investigadores en Japón. Yo había leído mucho, había leído a Asuma, había intentado hablar con él, me mandó un poco a tomar por saco.
fue así, que fue así. Hablé con más gente, leí mucho aquí, me fui a Japón, hablé con Hikawa Yusuke, que le escribí un correo, me respondió, curiosamente, no sé muy bien por qué, pero me respondió y me dijo, vente a la Universidad de Midi, tal despacho, tal día, esta hora yo. Pues vale. Y allí fui con él, y fui 5 o 6 veces y me dijo, este día te voy a presentar a Morikawa, y este día te voy a presentar a Fujimoto Yukari, y que va a venir con una, porque ella solo hablaba en japonés, y yo no tenía mucha idea por entonces de japonés, y me iba con una alumna que nos hacía me hacía de intérprete. Y me entrevisté con ella a las 9 de la noche en el piso último de Meiji, y yo flipaba. Entonces, todas esas experiencias y todo ese conocimiento, yo creo que lo más importante es que tú luego lo proceses. No simplemente lo consumas, por decirlo así, sino que tú te dediques tu propio tiempo a intentar procesarlo. Y procesarlo es, no leo un libro y lo pongo aquí, leo otro libro y lo pongo aquí, leo otro libro y lo pongo aquí, sino leo un libro, lo pongo aquí, leo otro libro y digo, ostras, espera esto, y me voy al primero que había leído. Y empiezo a ver las conexiones. Y sobre esas conexiones de unos y otros es cuando llega un momento, cada persona es diferente, pero yo pienso que llega un momento en el que tú te generas a ti mismo tu propia opinión. Para mí fue ese momento de iluminación en el que dije, esto es lo que hay. Me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta que lo que dice Asuma es que los otakus son únicamente consumidores. Pero es que lo que me han dicho toda esta gente no es eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a aportar yo? Pues decir eso, porque es que nadie lo ha dicho, nadie ha dicho eso que voy a decir yo. Ellos lo piensan, pero no lo han dicho. Y el otro piensa otra cosa y sí lo ha dicho. Entonces, ahí encontré mi hueco para para decir mi... Y la última pregunta. Gracias. ¿Tenéis preguntas? Pero adelante. La última. Bueno, ya la última porque hay que dejar espacio para... Sí, a ver, y a nivel formal, ¿dónde se aprende el rudimento de que si cita tienes que utilizar romaji, tienes que utilizar kanji, eso, y ya lo veo. Principalmente en ese sentido yo, la gran referencia que tuve fue mi director de tesis. Al que yo le consultaba todas esas cuestiones fue mi director de tesis. Porque en ese sentido, y eso sí que creo que da pie a otra cuestión importante, y a un problema que yo me he encontrado con otros compañeros, incluso tengo una anécdota con un TFM que tengo que evaluar para un premio, que cuando lo he leído me parece muy bueno, pero me doy cuenta que no lo ha dirigido alguien que sea de Japón, de estudios japoneses. Y me he dado cuenta que precisamente todas esas cuestiones formales fallan. Entonces, claro, en ese sentido me parece muy importante que cuando alguien estudia algo sobre estudios japoneses, tú puedes hacer historia y hacer una tesis de historia, pero si haces una tesis de historia sobre Japón, necesitas que como mínimo haya un codirector que sea de estudios japoneses o que sea experto en Japón. Porque si no, todas estas características y todas estas peculiaridades que tiene estudiar Japón, China, Asia, o sea, Corea, pero no solo China, Japón y Corea, sino Vietnam, la India, Egipto, Australia, que me da igual. Necesitas a alguien que sea experto en ese mundo, en esa cultura. Porque si no, todos esos aspectos formales se te van a escapar. Y eso sí que pienso que es un problema. Y yo creo que Alfonso también lo podrá atestiguar. Nos hemos encontrado con alumnos de doctorado que tienen directores que no son del ámbito de Asia Oriental y que intentan trabajar sobre Asia Oriental y pueden ser muy, muy metodológicamente buenos, pero formalmente no, primero no aplican las cuestiones formales y luego también posiblemente se pierden algo de la perspectiva sobre ese país, porque sobre ese país o sobre esa cultura tienen solo la visión de lo que estudian y no una visión completa. Que creo que también es importante, que para estudiar algo de Japón tenéis que tener una formación transversal sobre Japón y no solo sobre los otaku. Yo no creo que yo hubiera sido capaz de hacer esta tesis si no conociera de Japón nada más que mi afición por el anime. Creo que eso es también importante.
Bueno, me parece un tema espléndido, me ha encantado. Luego también me pareces muy buen orador, o sea, o bueno, ponente o así, entonces transmites muy bien, de manera sencilla y me encanta porque me gusta mucho escuchar para yo aprender. Y nos ha aprendido un montón, eso no es lo que quiero aportar, ¿eh? He aprendido un montón, aportar no preguntar, he aprendido un montón porque al final yo consumo a diario básicamente todo. No soy una fuyoshi, no sé cómo se dice, pero casi al uso, entonces bueno, lo veo todo ahora de manera distinta, o sea, tengo ganas de esta noche jugar con mi pareja al Tales y decir, mira, todo es distinto. Esto es así porque De verdad, voy. me ha encantado porque al final, o sea, es como un tema que además se nota que nace de, o nació, digamos, un deseo personal de querer dar una respuesta a algo que para ti era muy íntimo, cercano. Lo mismo con mi tema, me pasa parecido. Dios mío, es una pregunta más personal, porque claro, tiene primera. Entonces, yo me siento como un mar, ¿no? Y todos los peces del mar son pues todas las bibliografías, todos los artículos, todos los libros que se pueden leer. Y claro, me puede llegar a sentir abrumada, digamos. Entonces, a mí me gusta saber de quienes han terminado, están haciendo el doctorado, a nivel psicológico, qué presión, qué sensación has tenido, porque al menos con las personas que he hablado me dicen, bueno, estoy sobreviviendo. Yo digo, ya. Eso no me ayuda. O sea, tampoco idealizar, ¿no? Lo que es realizar una tesis doctoral, pero ¿cómo ha sido tú personalmente el proceso de hacerlo, por ejemplo, en el doctorado de lenguas modernas? A lo largo de los años de experiencia, de qué has hecho. O sea, es siempre pregunta de cómo ha sido. 5 años, claro. Sí. Yo, sinceramente, también lo he oído, porque es verdad que es como un mito, ¿no? Es como la idea del el doctorando es el sufridor por autonomía, es como esa cuestión, es como alguien que ya está perturbado mentalmente. Bueno, de hecho, hay una anécdota, es que lo he visto esta mañana, he leído un artículo en internet sobre un ucraniano en los años 90 que hizo su tesis a mano y el día que le iba a defender se la olvidó en el tranvía. Y se perdió. Y se volvió loco, pero literalmente loco. O sea, hasta el punto de que escribía frases, se dedicó, hasta que se murió, se dedicó a escribir frases inconexas en las paredes de su casa. Del golpe psicológico que le ponía, claro, porque ahora tenemos OneDrive y estas cosas, tenemos 20 copias de la tesis, pero ese señor no, y se volvió loco. Entonces, se sufre tanto. Yo creo que depende de la persona. En mi experiencia, yo no siento que haya sufrido exageradamente. Sí que he trabajado mucho, es decir, sí que es algo muy esforzado, pero incluso a nivel de cansancio mental, yo creo que cansa más todas las cuestiones formales externas a hacer la tesis, o sea, externas, todo ese mare magnum burocrático, a ver cómo voy a Japón, a ver cómo hago. Y tengo que publicar porque esto es obligatorio y tengo que publicar. O tengo que ir a congresos. Que no es que sea algo malo, pero está construido de una manera que al ser obligatorio, hay gente que se pierde más en esa obligatoriedad y eso sí que te cansa mentalmente, porque llega un momento de la tesis en el que o no la haces o quieres hacerlo todo. Y lo que te pasa, y eso sí que lo hemos visto, es que te puedes terminar desligando de la tesis porque estás haciendo tantas cosas a la vez que teóricamente están relacionadas con la tesis, pero que son no estrictamente ligadas con la investigación en sí, que ahí sí que se te puede ir un poco la cordura, por decirlo de alguna manera. Pero yo no siento que la haya sufrido. El proceso de hacerla para mí ha sido más enriquecedor que traumático. Lo que pasa es que esto es como... Y yo creo que también es algo que se compara muchas veces. Yo no puedo quedarme embarazado, pero muchas veces se dice que una tesis es como tener un hijo. Y entonces el proceso de tenerlo es pues muy duro. Pero... Y el momento de ya darlo a luz, pues todavía más. Pero... Había un concierto en Barcelona. Luego es tu tesis y es tu investigación. Y ahí yo creo que también es que, claro, depende mucho de lo que decías.
de si tu Pues mira, 160 investigación euros por día. tiene que ver con tu deseo personal. Si es tu tema, el que tú quieres Y bueno, pues investigar. lo veo Yo creo que eso es algo, y también hemos visto gente que le ha pasado lo contrario, que se ha metido a estudiar algo en que Red no era su Velvet y tema, otros dos grupos que no le creadores. apasiona, y que llega un momento en el que Ay, en y el una que carpeta bueno, yo partida. no, esas Ay, personas la perfume también, que se la de terminan hastiando porque, claro, lo que hace la perfume tesis es exigirte, espacio. y cada vez te exige En más, y japonés. cada vez te exige El más. perfume. Y si es lo que a ti te gusta, pues se lo das. Es como un amor, es Luego la como tiarita. se lo das porque Bueno, tú quieres. mucho dinero. Pero si no te gusta, es que es como, es No, no que sé. no, es que a mí esto no me gusta. Y claro, eso te termina cansando. Yo tengo mis Y todo ese vacaciones de esfuerzo, todo ese trabajo que has realizado, si no es sobre algo que te gusta, yo sí pienso que eso el sí que es un domingo, factor muy importante. Para mí creo que eso es clave. No sé, Alfonso, que es el que ha defendido también su tesis, si también opinará lo mismo, pero yo creo que para mí es algo clave. O sea, yo la disfruté y yo siento que volvería a hacerla y volvería a hacer otra. Claro, entiendo, pero que te corte. Que también, o sea, a nivel de contexto, que tengas apoyos, o sea, o familiares, pareja, amistades, a nivel económico también, que te puedas mantener, o sea, hay muchos factores que pues, influyen, ¿no? A la hora de hacer la tesis. Claro, al final es que es eso, es muy difícil dar una visión generalista, ¿no? Sino que cada persona es un mundo y depende de sus circunstancias. Tengo 3 doctorados sobreviviendo yo. Claro, es que al final una tesis requiere mucho dinero. Ya no por las matrículas, que también, sino sobre todo en este ámbito, porque eso sí que es una cuestión que yo planteo. No, para mí no es posible hacer una tesis sobre una cultura de otro país sin ir a ese país. O sea, no se puede. Me da igual el país que sea. O sea, como si es Portugal, pues vete a Portugal, pero tienes que ir allí, conocer ese país y meterte en eso y entenderlo. Sobre todo entenderlo. Y luego también, añadido a eso, te tienes que haber formado para entenderlo. Yo ahí sí que soy bastante de la opinión de que no se debería meter a hacer una tesis de Japón a alguien que no sepa de Japón nada más que lo que ha leído sobre su tema, lo que os he dicho antes. Entonces, todas esas cuestiones determinan luego lo que vas a hacer. Y luego están las cuestiones familiares. Si necesitas ir a ese país, cuanto más lejos está el país, más costoso. Y hay becas, pero las becas de la universidad, lo sabemos, no dan dinero. Las becas de intercambio. Bueno, ahora me puede quedar un poquito, pero muy poco. Como muy poquito, pero vamos, no dan dinero. Hay otras becas, las Monbuco, pero son difíciles de conseguir. Y hay mucha competencia y cada vez más. Porque no hay específicas de doctorado, sino que también van los de máster y también van los que ya somos doctores. Entonces, al final te puedes encontrar en la situación de que te lo tienes que pagar tú o con la ayuda de tus familiares. Yo en mi caso, yo fui sin beca, fui con la ayuda de mis familiares y luego me dediqué a trabajar. Y investigué el tiempo que trabajaba. Posiblemente si hubiera ido con una beca, pues lo hubiera aprovechado más, pero pude aprovechar por lo que podía. Yo creo que tenía la Pero te tienes que buscar un poco las vueltas en ese sentido. Si no puedes ir, pues posiblemente te pasa que te vas a frustrar. Eso también es una cuestión que afecta. Tenemos que dejarlo aquí. Sí. Jorge, muchas gracias, porque es que a breve tenemos que estar saliendo y tenemos el tiempo justo. Gracias por vuestra presencia y en el área de japonés tendremos otro encuentro creo que con bastante dentro de un mes para tener ya un poco de aquí tengo la evaluación, de qué consiste una carrera investigadora. Y bueno, Jorge, muchísimas gracias. Tendremos también un encuentro la semana que viene, ciertamente viene Rafa Navar de Sevilla y os invitaré a un encuentro con él también por el tema de su tema de investigación, historia antigua de Japón. Bueno, pues gracias mucho. Cerramos aquí entonces, Marta, gracias por tu presencia y hasta la próxima.
cortar la grabación, ¿vale? Un buen no nota con el coche. Ahora, los puntos de trabajo de tener. Sí.